Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo volver a estar acá otra vez con la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una parte importante que es el tema de la disciplina que Dios menciona sobre la familia, pero no lo vamos a enfocar en ese lado, sino al lado de Dios. Pero antes de empezar con el tema y explicarles más el asunto, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar para que el Señor sea quien nos guíe y quien nos guarde. Señor Jesús, gracias te damos por este momento que estamos acá y los hermanos que están en sus casas, que nos están acompañando, tanto los hermanos que abren el enlace como aquellos, oh Dios, que lo verán después o lo verán en el transcurso de la semana o quizás en otro rato. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu dirección. A nosotros ayúdanos a aprender tu palabra, a enseñar también, oh Dios, lo que ella dice con exactitud y que podamos pues ser fieles a ti. Te pedimos pues esto y te pedimos comprensión y ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con un material extra. Le puse material extra porque es la última parte del capítulo 2, pero es importante para definir algunos parámetros sobre Dios cuando nos disciplina. Todo este proceso, quizás algunos han pensado que es un poquito largo el proceso o el estudio, pero es necesario ir en partes para poder llegar a la parte esencial, que es la que yo sé que usted está esperando, y es cómo perdonar a alguien que me ha hecho daño, o cómo lidiar con los problemas de personas que son problemáticas. Usted tiene personas a su lado, conocidos, que son problemáticas en sí mismos. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Eso es lo que vamos a comenzar hoy a tratar de ir comprendiendo esa parte. Y para eso vamos a ver lo que es la parte de la disciplina que Dios pone hacia los hijos. Entonces, con esa parte vamos a entender cómo Dios también nos disciplina. Quizás algunos han sentido a Dios muy severo o han querido ver a Dios muy bravo y hay mucho miedo con Dios, ¿verdad? Pero al ver esto vamos a entender que Dios es un Dios lleno de amor y es un Dios lleno de misericordia. Entonces, para comenzar, vamos a definir algunos términos que los que tienen el material, si lo bajaron, los tienen allí. Aquí vamos a hacer solamente la parte general. Los detalles están en el librito en las notas que les pasé, pero vamos a hacer acá lo que es más específico. Vamos a ver algunos términos. Hay bastantes términos en relación a los hijos y los padres. Por ejemplo, el más famoso de todos y el que más se utiliza es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, hablar de la honra, de lo que es ser honrado, eso es importante. Solo como ejemplo, para que podamos ver cómo es que se maneja los conceptos en la Biblia, lo vamos a usar como un ejemplo. No es lo vamos a hacer en todo el estudio porque es muy cansado, pero solamente quiero mostrarles a ustedes un ejemplo. Permítanme ponérselos allí. En la palabra que estamos viendo de honra, regularmente para que nosotros podamos comprender cómo es que funciona, tenemos que ir a los términos originales de la Biblia para poder comprender un poco cómo Dios trata o se dirige a sus hijos. Por ejemplo, aquí tenemos dos palabras hebreas, están en rojo. En estas palabras hebreas tenemos aquí la primera, que es kabad, ¿verdad? Y tenemos la segunda, que es kabed. En hebreo, solamente ese cambio de letra significa a veces mucho significado, o sea, significa muchas cosas, cambia mucho. Entonces, nosotros nos vemos en la obligación
de tratar de entender cómo funciona. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces mucha gente toma la Biblia e interpreta la Biblia de tal manera que lo aplican como ellos lo entienden, o sea, como ellos entienden el concepto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de honra, por ejemplo, la mayoría de la gente lo lee en la Biblia y siente que es un respeto muy alto hacia una persona, que en parte es correcto, pero el sentido principal que usted lo ve ahí es sentir peso, ¿ok? Es algo que me hace sentir comprometido, es algo que me hace llevar una carga. Eso es más o menos el concepto que se da. Ahora, esta palabra de honra se usa en dos sentidos. Se usa en el sentido malo, es decir, es cargado, es pesado, es severo, es obtuso, es algo que me afecta mucho en mi vida de manera negativa, ¿ok? En ese caso el término honra no significa realmente algo positivo, sino negativo. Es un peso muy fuerte en uno mismo. El otro sentido es el sentido bueno, y ese sentido es el que significa numeroso, rico, honorable, que es el que se aplica en el caso de los padres, en el caso de los hijos hacia los padres. Honra a tu padre y a tu madre, es en el sentido bueno, el contexto define eso. Pero cuando se usa de otra forma, tiene otro sentido. Entonces las Biblias tienen que traducir de acuerdo al sentido que podamos comprender nosotros. Pero la palabra honra, al ser tan rica, a veces entendemos un poquito mal eso. También tiene una forma causativa, es decir, de causa, produce, es como una causa que produce algo. Entonces, al hacer más pesado, se traduce de muchas maneras en la Biblia como abrumar, acumular, agravar, arreciar, o bien glorificar, glorioso, grave, ilustre, insigne. O sea, se traduce de muchas maneras. Por eso es que interpretar la Biblia de buenas a primeras, como decimos, sin ir a un estudio específico, salimos con malas interpretaciones bíblicas y aplicamos mal eso, y los perjudicados somos nosotros. Entonces, cuando hablamos del término honra, tiene un concepto muy importante. Jesús lo utiliza en Marcos 7:11. En Marcos 7:11, Jesucristo nos va a decir algo importante sobre la relación de los padres con los hijos. Y él dice: vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir la palabra corbán, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Esta excusa ha sido una excusa que ha existido durante siglos y todavía se sigue utilizando en los hijos hacia los padres. Ay, papá o mamá, yo les hubiera ayudado, pero es que viera que tuve que dedicarme al Señor, o tuve que dedicarle eso a otra cosa. Esa excusa para no tener el compromiso hacia los papás es la que Jesús está condenando aquí. Dice que eso no es honrar a los padres, ¿ok? Porque la honra es un peso o es una obligación de la cual no me puedo librar como hijo. O sea, el hijo debe honrar al padre o a la madre. Ese es punto. O sea, no hay una vuelta de hoja. O sea, Dios nunca dice honra a tu padre si es bueno y a tu madre si es buena. No, Dios dice honra a tu padre y a tu madre. Punto. O sea, entonces es un peso que todos los hijos, es decir, todos los seres humanos, a partir de Adán, todos llevamos en nuestra vida, que es honrar a nuestros padres, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia dice que yo debo honrarlos, mi obligación es velar por ellos durante toda mi vida y durante toda la vida de ellos. Ese es el concepto que da. Ahora, si usted lee en Marcos 7 en adelante, del 11 en adelante, usted va a encontrar que Jesús dice que esta excusa es para no honrar a los padres, para no ayudarles, para no proveerles. Entonces hay un compromiso. Eso es honra, eso es ser corbán, eso es tener el compromiso de honrar a alguien. Que a la inversa es cuando las personas tienen el peso no de honra por amor, por cariño, por ser personas buenas, sino porque están obligados a hacerlo, entonces lo hacen de mala gana. Ese es otro concepto. Pero aquí lo que estamos viendo es que cuando Jesús menciona esto, es deshonra a los padres cambiar lo que Dios ha dicho acerca de ellos.
Esto significa que debemos interpretar el término de acuerdo al contexto de la Biblia para entenderlo. Por eso es muy importante ir aprendiendo esto, porque muchos creyentes, muchas personas creen que los hijos cuando se casan ya no tienen obligación a los padres, o cuando los hijos se hacen adultos y se fueron ya no tienen obligación a los padres. También usamos el término muy común nido vacío, cuando ya los padres son ancianos, los hijos se van y ellos quedan solitos. La Biblia no considera el nido vacío. O sea, en la Biblia los hijos siempre son responsables de los padres. Es algo complejo, porque no es tan fácil como suena, pero es el principio, ¿ok? Nunca olvidar a los padres, hay que estar pendientes de ellos siempre. Entonces, en 1 de Juan 5:3 encontramos el término honra en la forma negativa. 1 de Juan 5:3, para que veamos ese concepto. Allí dice Juan, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravoso tiene esa idea de honra a la inversa. O sea, no es que yo estoy obligado tengo que aprender a ser un buen hijo o aprender a ser un obediente a Dios, porque los mandamientos no son gravosos. Ahí es donde vamos a diferir con el uso del término honra. Obedecer y cuidar a los padres no es gravoso. Es un privilegio cuidar a los padres, es un privilegio velar por ellos, es un privilegio atenderlos hasta el final. Eso es honroso, no solamente para los padres, sino para también los hijos. Eso es un buen peso, eso es algo bueno. Entonces, cuando Dios menciona esto de la honra, nos hace pensar en algo. ¿Cómo es mi honra hacia Dios? ¿Cómo yo estoy honrando a Dios? Por eso los términos son importantes. En el Nuevo Testamento aparece muchas veces la palabra honra y se utiliza en muchos textos de diferentes formas, pero en español siempre es honra, en la Reina Valera. El problema es que en griego no es siempre lo mismo. La palabra que se utiliza como honra, equivalente al hebreo, es la palabra griega timao, que significa darle un precio o un valor elevado. Ese pasaje de Marcos 7:11, cuando él dice que se debe honrar a los padres, Jesús está utilizando el término griego timao, que significa darles el valor superior. Es valorar correctamente a nuestros padres. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Muchos han interpretado la honra como respeto, pero es más que respeto. O sea, es darles un valor y considerarlo de tal manera tan valioso que le dedico tiempo, cuidado y protección. Esa es la idea. Entonces se utiliza en relación a Dios, es decir, como nosotros nos estamos manejando hacia Dios. Mateo 15:8, por ejemplo, allí tenemos a Jesús hablando de los que le adoran mal, y él dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, de labios dicen un montón de cosas de Dios, pero realmente no lo respetan como tal. Él les está comparando con un padre y sus hijos. ¿Por qué? Porque él está comparando esos hijos que siempre dicen: es que yo amo mucho a mi papá, yo amo mucho a mi mamá, yo quiero mucho a mis padres. Pero cuando uno le pregunta a los padres, los hijos ni llegan. Los hijos ni los llaman, los hijos no tienen comunicación, los hijos no están pendientes de sus necesidades. Entonces es una honra de labios, no de hechos. Jesús dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El principio de cambio de relación entre juez a padre es que Dios nos va a ver como hijos, y Él va a pedir, lo primero que va a pedir para nosotros es su honra. Por eso veníamos hablando de cómo Dios muestra su perdón a sus hijos, el perdón constante, repetitivo, judicial. Dios nos perdonó y ahora somos sus hijos, pero al ser sus hijos, Él me demanda que le honre, pero que lo haga correctamente. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es una honra correcta, ¿ok? No es una honra adecuada, es simplemente falsedad. Ese mismo término se utiliza
como vimos en Marcos 7:11 y en Mateo 7:10, ¿verdad? Que Jesús, hablando en Mateo 7:10, usted tiene esa frase ahí de, o si le pide un pescado le dará una serpiente, en relación al padre y al hijo. Cuando él habla de honra, si usted lee todo el contexto, viene hablando de un padre amoroso, de un padre lleno de cariño, y puesto que el padre siempre da lo bueno a los hijos, es natural, es normal, y diríamos en términos meramente de esta tierra, es humano, que un hijo corresponda a ese cariño y a ese amor de los padres. No es a la inversa. O sea, ningún padre haría eso con un hijo, cuando pide pescado darle una serpiente. Que de paso, usted puede notar la diferencia. Jesús no está permitiendo comer serpientes. Lo que Jesús está diciendo es que no se le debe dar a comer serpientes. Hay ciertos alimentos que no deben comerse, o de ciertas cosas, perdón, que no deben comerse porque no son alimentos. Pero volviendo al tema de que nos compete ahora, vemos aquí que en relación a lo que es estar delante de Dios, nos requiere honrarlo. Ahora, todo esto nos va a llevar a un punto específico. El que tiene el folletito, vamos a pasar a la página siguiente, en el punto 3, donde dice que también se usa en relación a un anciano o a un juez. Es el respeto adecuado, la palabra honra, hacia otras personas y su posición. No es una adoración, sino un trato preferencial. Hay hijos que prefieren a los amigos, o prefieren el trabajo, o prefieren otros quehaceres antes que a sus padres. Eso no es honrar a los padres. La honra es darles a los padres el primer lugar. Cierto que algunos padres no se lo han ganado, pero el concepto bíblico es que ese es el deber de un hijo. O sea, el hijo debe honrar a los padres. Y allí es donde viene la palabra siguiente, la otra palabra que nos compete en este caso, que es la palabra disciplina. Esta palabrita es una palabrita bastante mal interpretada por los cristianos. Curiosamente, en el mundo secular se maneja mejor que en el mundo cristiano. He oído a padres, por ejemplo, que cuando hablamos de la disciplina a los hijos, lo primero que piensan es en una faja, en una paletita o en algo, o sea, en un castigo. Relacionan disciplina con castigo. Si usted va al mundo secular y le pregunta a alguien que está practicando de deporte, él puede decir: mi disciplina es el ciclismo, o mi disciplina es la natación o el triatlón. O sea, lo que es deporte se le llama disciplina. La palabra disciplina no es negativa, castigo es negativo, disciplina nunca es negativa, y yo no debo tomar la palabra disciplina como castigo. Eso es torcer el sentido, no solo de la Biblia, sino el sentido propio de la palabra. La disciplina siempre tiene el sentido de instrucción sistemática e ininterrumpida. La disciplina no es pegar, la disciplina es instruir, diciéndole a la persona lo que hizo mal, pero no quedarse allí, indicarle cómo cambiar esa actitud. Por ejemplo, el niño que grita, el niño que solo hace gritos y todo lo habla con gritos. Ya lo he mencionado muchas veces en la iglesia. ¿Cómo un niño va a aprender a no gritar si el padre le grita para corregirlo, o la madre le grita para corregirlo, o los padres se gritan cuando se hablan? El niño aprende a hablar de esa forma. Yo tengo una herencia por parte de mi mamá, una herencia cultural donde hablamos muy fuerte. Entonces, cuando nos reunimos a hablar, hablamos muy fuerte. Mi esposa, la primera vez que estuvo con nosotros, confiesa que se asombró mucho porque hablamos muy fuerte. No estamos peleando ni discutiendo, es que así hablamos. Ahora, ¿por qué hablamos tan fuerte? Porque es parte de una cultura y es parte de una formación. Así fuimos criados. Yo aprendo lo que se me enseña, es lo que quiero marcar. El niño, cuando usted ve un niño malhumorado, un niño egocéntrico, o un niño egoísta, o un niño cuando usted ve un niño ya grandecito que se va formando y va tomando una actitud y un carácter, es muy probable, no siempre, pero es muy probable que lo aprendió de los papás. Entonces lo aprendió del hogar y él simplemente lo está reflejando. Hay una etapa donde los niños no pueden ocultar eso, entonces los niños va a surgir eso.
y la gente va a notarlo. O sea, el niño va a reaccionar de acuerdo a cómo los padres lo estén educando. Si los padres hablan mucho, los niños van a hablar mucho. Depende del carácter interno, pero regularmente se aprende mucho eso. Eso es disciplina. Es lo que va aprendiendo el niño en el transcurso, va poniéndolo en práctica y lo va viendo en las otras personas. Cuando hablamos de Dios que no disciplina, precisamente hablamos de eso. La diferencia entre un niño con su padre y nosotros como hijos de Dios y Dios es que nosotros tenemos que ir a la Biblia para conocer cómo es Dios, cómo actúa Dios, quién es Dios para imitarlo, mientras que el niño observa y él aprende los hechos, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de expresarse de su padre o de su madre y lo comienza a imitar. Es la única diferencia, pero el principio es el mismo, es imitar a aquel padre que me está guiando. Eso es lo que significa en este caso la disciplina. Ahora, la disciplina tiene un objetivo muy específico, que es suprimir lo malo y establecer lo bueno. Entonces, Dios quiere disciplinarnos suprimiendo lo malo y estableciendo lo bueno en nuestra vida. No debemos nunca poner disciplina con castigo, porque no va, no cabe. Castigo es una cosa, disciplina es otra. Castigo, que lo vamos a hacer más adelante, es cuando el niño hace algo malo y usted le pega. Eso es castigo. Disciplina es cuando él hace algo malo y usted toma el tiempo, le explica, le dice que es malo, le dice las consecuencias de hacer lo malo y con firmeza puede aplicar una instrucción para que no lo vuelva a hacer o una limitante para que no lo vuelva a hacer con los parámetros de lo que es bueno. El problema de la educación es que a veces siempre decimos no, no, no y no decimos cómo cambiar ese no a un sí. Por ejemplo, los cristianos le dicen a todos los hermanos que, por ejemplo, usted tiene que ser fiel al Señor, usted tiene que vivir en fidelidad al Señor. Y el hermano se queda mirando y dice, sí, hermano, está bien, perfecto, yo voy a orar y yo voy a someterme, es cierto, pero cuando él llega a casa, la pregunta es, ¿cómo soy fiel? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuándo soy infiel y cuándo soy fiel? Entonces se comienza a formar una religión y no se empieza a entender con claridad lo que Dios enseña al respecto. El libro de Proverbios es el que utiliza más estas palabras y es el que más mal interpretado se ha visto. Proverbios 15:32, por ejemplo, es un pasaje que nosotros tenemos en uso común y regularmente se utiliza mucho para los hijos. Proverbios: el que tiene poco la disciplina, dice, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Quiero explicarle que la palabra disciplina y la palabra corrección es la misma palabra hebrea. Es decir, corregir algo es por medio de la disciplina. La disciplina corrige. La disciplina puede cambiar. Y la disciplina a veces es muy complicada. Hebreos dice que es el pasaje que yo les dejé para que lo pudieran leer y estudiar. Hebreos, por cierto, es el capítulo 12, del 3 al 17. En Hebreos se habla de la disciplina, que Dios nos castiga y que Dios hace disciplina, y que a la vez dice también que la disciplina de los padres no siempre es agradable. Pero si usted tiene el concepto de disciplina, que no es castigo, es una formación completa de las instrucciones que se deben hacer correctamente, usted puede pensar en el atleta, la persona que se mete ya a hacer un deporte oficial y quiere competir. A él no, bueno, esperemos que no, a él no le pegan para hacer las cosas, pero cada vez que supera una prueba y logra dominar una área de su disciplina, le ponen algo más grave, más pesado, para que luche hasta alcanzar eso. Cuando lo logra, tiene que volver a otro escalón arriba, y entonces Pablo dice en Hebreos que la disciplina no es agradable al inicio. Duele el cuerpo, duele
da mucho cansancio, genera un montón de situaciones que no son agradables, pero no hay agresión en la disciplina. Un niño, cuando usted lo pone a estudiar la materia y usted lo obliga, él no quiere hacerlo, no es agradable, pero al final va a tener un buen provecho. No es castigo, eso es otra cosa, que lo vamos a ver más adelante. Ahorita estoy enfatizando la palabra disciplina. La palabra disciplina tiene siempre ese sentido. Cuando hablamos de disciplina en la iglesia, los hermanos se asustan, uy, me van a disciplinar. Muchos hermanos ya han sido disciplinados y ni cuenta se han dado, porque la disciplina son las instrucciones para decirle qué no hacer y cómo hacer lo correcto. Eso es disciplina. Es marcarle el camino correcto para que siga y deje de hacer lo incorrecto. Creo que todos hemos pasado por eso y todos hemos sido disciplinados. Gracias a Dios que existe la disciplina en la iglesia. La disciplina correctiva que la iglesia a veces aplica en ciertos pecados es otra cosa. Pero cuando hablamos de disciplina, en el punto central es eso, es instruir y guiar a la persona a algo correcto. Ahora, en todo el contexto de Proverbios, tiene que ver solo con instrucción y corrección. Eso es disciplinar. Los hijos se disciplinan primero con eso. No es correcto o no es viable o no es adecuado aplicar una disciplina pensando que eso solo equivale a castigar. No estoy hablando ni voy a hablar si es bueno o malo ciertos tipos de castigo. Cada padre debe averiguar eso y debe esforzarse por entender eso. Con mucho gusto se les puede ayudar, pero no es el tema acá. Lo que quiero enfatizar es que Dios no viene a usted con una paletita ni con una faja a pegarle. Dios viene con instrucción. ¿Cuántos hermanos y cuántos creyentes que no son obedientes oyen la instrucción de Dios en la predicación de la palabra o en un estudio en casa o en una oración o en un canto y Dios le mueve a cambiar y ese hermano cambia? Si no cambia, viene una consecuencia. Recuerden que la instrucción y la disciplina tienen un antónimo, una contraparte, que es no ser disciplinado, el indisciplinado, y tenemos también el que es incorregible. Esas dos áreas son las negativas, las personas que no quieren cambiar, pero eso es un problema de actitud de la persona y él solo se está haciendo daño. Por eso Proverbios decía que el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, porque no va a crecer, va a quedar ahí torcido o sin crecimiento. Cuando los pastores se esfuerzan por ayudar a los hermanos y un hermano se pone rebelde y no quiere, quien se hace daño es el hermano, no es en sí la instrucción que se le da y no es que se le está haciendo daño. A veces no quieren enderezarse por orgullo o por ciertas cosas hacia hijos y es tan difícil eso, porque la disciplina tiene que ver con instrucción. Cuando el que está siendo instruido no quiere acatar, está despreciando su propia vida. Y dice que el que escucha la corrección tiene entendimiento. Haga la comparativa. Desprecia el alma por no tener disciplina. Y se hace la comparación. El que escucha la corrección tiene entendimiento. Es decir, que el que se está destruyendo el alma no es una persona entendida. Es un ignorante y está cayendo en un nivel muy peligroso. Lo estamos viendo ahora en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad donde el culto a la ignorancia es lo que todo el mundo está detrás. Eso de cambiar palabras, de que ya no podemos decir nosotros, sino que hay que añadir otras cosas. Usted ve al gobierno haciendo eso, nosotros y nosotras, ustedes y ustedes, y bueno, algunos dicen ustedes para poder cambiar eso. También usted ve todo eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos un culto a la ignorancia y la gente va por ese rumbo. Por eso dice que desprecia su alma, está cambiando, no puede crecer. En Efesios 6:4 Pablo nos da una instrucción, le da a los padres. Y en esa instrucción Pablo menciona lo que Dios Padre hace con nosotros. Cuando pecamos o cuando hacemos algo incorrecto, Él nos va a disciplinar. Ahora, observe que dice Pablo, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Observe que habla de
criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera frase de Efesios 6:4 es: no provoquéis a ira. Esa frase, provoquéis a ira, en griego es solo una frase, es solo una palabra. Y esa palabra significa enojar, enfurecer o provocar a celos. Provocar a celos a alguien, usted puede ver a una mujer celosa o un hombre celoso, se enojan por todo. Se llega a ver desconfianza, llega a haber duda, llega a haber invención, se llegan a creer mentiras propias o mentiras de otros. Eso, así funcionan los celos. Así funcionan muchos hijos porque los padres los provocaron a ira. Provocar a los hijos a ira es no saber conducir esa instrucción. A veces los padres solo castigan, castigan y castigan, pero nunca instruyen y nunca les dicen qué hacer en lugar de, para evitar hacerlo. Nunca le dan la oportunidad al niño de arrepentirse. Por ejemplo, el niño quiebra el jarrón favorito de la abuela y quebró el jarrón. Y llega el padre enojado y le pega al niño. Pero no lo dejó arrepentirse. No lo dejó evaluar sus acciones. Y el niño solo va a recordar: me pegó. Nunca va a recordar que fue caro el jarrón. Nunca va a acordarse que el jarrón era valioso. Solo va a recordar: me pegaron por el jarrón. Entonces él no tiene la oportunidad de corregir ciertas cosas. No las va a volver a hacer por temor, pero eso no significa que se haya corregido. Porque usted puede ver a muchos adultos que siguen siendo muy descuidados con todas las cosas que tienen. De por sí es mío, yo hago lo que quiera con lo mío. Todo eso surge en la niñez, todo eso se forma en la niñez, cosa que los adultos podemos corregir con la ayuda del Señor. Esa palabra, provocar a ira, se utiliza mucho porque, hermanos, a veces entendemos mal lo que Dios nos dice en su palabra. Dios no viene a castigarnos. A veces hemos hecho cosas pecaminosas, a veces hemos cometido actos que realmente merecen un juicio de Dios, y lo que oímos es en una predicación o en el estudio personal de la palabra de Dios, o en la oración, o en la boca de un hijo, o en la boca de la esposa, o en la de un padre, la corrección del Señor diciendo: no lo vuelvas a hacer. Y nosotros, al entenderlo, nos arrepentimos y vamos a Dios y le pedimos perdón. Y ha venido Él aún así a castigarnos. Nos dio la oportunidad de evaluar y de corregir. Y si hemos aprendido, no sufrimos las consecuencias. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Es lo que Dios hace. Porque ya Él nos perdonó nuestros pecados. Él ya no nos va a castigar porque somos pecadores perdidos. Él viene a castigarnos porque nuestras faltas o pecados interrumpen la comunión, y Él viene a corregir eso para que tengamos comunión con Él. La otra palabra que aparece allí es que deben ser criados en disciplina. ¿Recuerdan la palabra disciplina? En este caso, la palabra griega significa guiado por un tutor, no significa la anterior, que en griego tiene una forma que es darle valor, eso es honra, pero y eso es una de las cosas que se manejan en cuanto a los padres con los hijos. Aquí estamos hablando de algo distinto, es ser guiado por un tutor. Esa es la idea de la palabra disciplina en griego, es la palabra de ser instruido con un maestro. Usted envía a su hijo a la escuela y el hijo llega a la escuela y se porta mal. ¿Usted qué haría si el maestro le pega a su hijo? No puede, ¿verdad? No debería hacerlo, porque sería un grave problema. El único que tiene ese derecho de disciplinar, poner disciplina correctiva a los hijos, son los padres. Ahora, esa disciplina los padres lo deben determinar. Pero lo que quiero llegar es que cuando un padre humano, hijo de Dios, pone a su hijo en disciplina, lo hace en la disciplina del Señor. Y si lo hace en la disciplina del Señor, cuando el hijo hace algo malo, va a la Biblia para decirle: hijo, hiciste mal, eso está mal, la Biblia dice esto, y Dios dice que no debes hacer eso, Jesús dice que no debes de hacer eso. Y el niño puede aprender y decir: hay una autoridad a la que tengo que respetar, e hice mal, tengo que cambiarlo. A los niños a veces hay que repetir y repetir y repetir, como sucede cuando aprenden a hablar. Los que tuvieron niños de ustedes saben que los niños llegan a una etapa del por qué y preguntan: ¿por qué, mamá?
¿Por qué, papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que cansa el por qué. Pero ellos preguntan y preguntan y preguntan porque su método de aprendizaje es repetición. Por eso los padres deben tener amonestación. Es lo que sigue en ese pasaje. Dice, criadlos en disciplina y amonestación. La palabra amonestación es poner en la mente. Eso es lo que significa en griego. Es poner en la mente. ¿Qué es lo que va a poner en la mente? La instrucción, lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y se hace con mucha paciencia. No aprendimos a leer hasta que no llegamos a cierto nivel de la escuela. Algunos niños son muy dotados y aprenden muy rápido, pero regularmente hay un proceso de aprendizaje en la lectura y la comprensión. Y tristemente ahora usted ve adolescentes que les cuesta mucho leer y les cuesta mucho definir ciertas cosas porque no han podido tener ese desarrollo, o porque es normal en cuanto a esto. Pero el aprender bien lleva muchos años, y nosotros siendo ya adultos, ¿cómo cuesta que aprendamos algo? Lo repetimos y lo repetimos. Los predicadores nos cansamos de repetir y repetir y repetir, y la gente no lo aprende, y seguimos repitiendo y repitiendo. Esa es la única función de la amonestación. La amonestación es tratar de poner en la mente de otra persona lo correcto. La disciplina son las instrucciones adecuadas, y la amonestación es el ánimo que se le da a esa persona para hacerlo bien. En este pasaje nunca se habla de castigo, y no está hablando de castigo, está hablando de instrucción por medio de un tutor. Él está hablando de cómo puedo guiar a un hijo, cómo puedo llevarlo a que no se ponga airoso, a que no se sienta mal, y a que él pueda aprender y ser obediente al Señor. Un padre tiene el derecho de corregir si él es disciplinado y sin error. Es decir, un padre no puede decirle a su hijo, no grite cuando el padre grita. Un padre no le puede decir a su hijo, acuéstese temprano cuando él se acuesta a medianoche. Un padre no tiene autoridad para decirle a su hijo, usted tiene que hacer esto o aquello si él no lo hace. Porque la autoridad viene por la disciplina, y la disciplina nace en el instructor. O sea, no va a haber disciplina en el aprendiz si el instructor no lo tiene. ¿Por qué Dios sí me puede disciplinar? Porque Dios sí tiene disciplina. Es un Dios disciplinado. Es un Dios que lo sabe todo y es un Dios que lo aplica todo, y por eso Él hace dos diferencias entre un inteligente y un sabio. Un inteligente tiene mucha información en la cabeza pero no lo pone en práctica, y un sabio, lo poquito que sabe o lo mucho que sepa, lo pone en práctica. Y eso es la diferencia entre una persona inteligente y una persona disciplinada, una persona que logra hacer lo que es correcto. Ahora, teniendo esto en mente, allí los que tienen el librito van a ver una nota al pie de página que menciona otras cosas sobre la palabra honra, pero eso lo pueden estudiar en casa. La otra cosa es que la palabra disciplina no es alcahuetería. Casi siempre que hablamos de que al niño hay que instruirlo, algunos creen que es alcahuetería porque el niño no tiene castigo físico. No estamos diciendo precisamente eso. Lo que estamos diciendo es que deben haber instrucciones claras para que el niño aprenda. Dios eso lo hace con nosotros. La disciplina no está relacionada nunca con ser alcahuete o con ser tolerante, porque muchos son agresivos o agresores, pero no son disciplinados. Son extremos. Otros son demasiado complacientes y los hijos no se crían bien. Son totalmente sin control. O sea, los dos extremos están mal. Debe haber un equilibrio entre la palabra de Dios, mi obediencia y mi instrucción a los niños. Dios disciplina a sus hijos de una manera muy específica. Vamos a ir a Mateo 5:46, en la página 52, los que tienen el folleto .b. Allí tenemos cómo Dios disciplina a los hijos por consecuencia. Vea lo que dice Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Analicemos ese pasaje. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Él está hablando de acciones
concretas y específicas. Amar a alguien. Y él dice, si yo no amo a alguien, si usted no ama a alguien, no tiene recompensa. No solo le da una instrucción, le da un resultado. Dios nunca nos corrige sin decirnos por qué, sin decirnos el por qué es malo, ni tampoco sin decirnos el beneficio que adquiero con ser obediente. Y él dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y en el siguiente versículo dice, si saludáis solo a los que os saludan, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo esto los publicanos? Es decir, ¿cuál es mi recompensa? Mi recompensa es hacer las acciones correctas aunque otras personas no estén de acuerdo. Y eso es lo que hace la disciplina. Yo aprendo, yo me instruyo y yo puedo aplicar correctamente cada cosa en la vida. Por ejemplo, la economía. Ustedes que tienen un hogar, ustedes han visto a sus hijos y algunos hijos no saben manejar la economía. Algunos hijos no saben manejar el dinero. ¿Qué pasó allí? Hay una deficiencia en la educación de la economía. Porque los padres, cuando los niños van llegando a cierta edad, les tienen que comenzar a dar dinero y apartarles, dividírselos entre lo que ellos pueden gastar, en lo que deben ahorrar y en los deberes que deben cumplir, para que el niño vaya aprendiendo el manejo del dinero. Ahora, si el padre no tiene ese control, obviamente los hijos no lo van a tener tampoco, porque el instructor no es disciplinado en esa área. Entonces, es importante que veamos que cuando Dios habla de hacer cosas, cuando Dios habla de mi disciplina que Él me da como hijo, Él empieza con el razonamiento. Y no vayamos muy lejos, hermanos. Ustedes han visto nuestras iglesias, las iglesias cristianas en todo el mundo, los problemas que suscitan a veces adentro. Gracias a Dios, algunas iglesias el Señor en su misericordia nos ha instruido y la gente, los hermanos han podido caminar en ese orden. Muchas iglesias, gracias al Señor, así, pero algunas iglesias tienen tanto tumulto adentro porque no hay disciplina. No han aprendido y no han puesto en práctica lo que Dios dice en su palabra sobre cómo vivir la vida cristiana. Y por eso comienza a haber un tambaleo en toda la función. Pero Dios no viene a esas iglesias y les da una tunda. Dios sigue tolerando y esperando. No es un alcahueta, Él sigue instruyendo. Sí, sufrimos las consecuencias, que es lo que está enseñando el Señor, las consecuencias de mis decisiones. La disciplina siempre se va a relacionar con el aprendizaje por la experiencia y la obediencia. Jesús no viene, como dije, a castigarnos porque no saludamos al hermano que me caía mal. Él no viene a hacer eso. Simplemente Jesús va a venir a instruirme y a decirme, tienes que hacerlo y perdonar. Si no perdona a su hermano, va a haber una consecuencia. Se va a amargar tu corazón. Y eso va a ser la consecuencia. Y esa raíz de amargura, recuerdan Hebreos, va a contaminar a muchos. Dios no viene dándole tundas a todo el mundo. Él viene instruyendo, estableciendo disciplina y espera que sus hijos apliquen esa disciplina. Segunda de Corintios 5:10, que habla sobre el futuro, cuando estemos en el cielo, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Observe bien, hermano, que aquí está hablando de consecuencias. ¿Qué voy a recibir en el cielo? De acuerdo a lo que yo hice aquí en esta tierra. Yo voy a tener recompensas o no las voy a tener si yo hice el bien o el mal. Este tribunal de Cristo no es para condenarme, porque no es el gran trono blanco. Este tribunal de Cristo es el día en que el Padre empieza a recompensar a sus hijos. Todo padre vive su vida, trabaja, cría a sus hijos van a trabajar, pero cuando llega el momento que debe repartir la herencia, los que tienen, van a repartirle a sus hijos su herencia. Y Él les va a dar eso, pero si el padre es equitativo, no puede darla por igual, porque Él tiene que darla de acuerdo a ciertos principios. Eso también se ha olvidado. O sea, hay ciertos principios, no se puede dar simplemente porque es hijo. Es lo que va a suceder en el cielo. En el cielo Dios va a establecer límites y nos va a recompensar. Es un padre dándonos esto, es un tribunal.
Cuando el padre llama a su hijo y está la mamá y el papá y llaman a su hijo porque hizo algo malo, está en un tribunal. Hay dos jueces, hay dos personas con autoridad que le están llamando la atención. Ese es el ejemplo que Pablo está dando aquí de Jesús en el cielo recompensándonos. Es un asunto de consecuencias de obediencia o desobediencia. No hablamos de castigos, porque si Dios me castigara aquí, significa que si yo hago algo malo y recibo el castigo, entonces se terminó todo y ya no voy a tener consecuencias, ya recibí la consecuencia. Dios maneja más las consecuencias que las tundas, que los castigos, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que vemos en este pasaje es que los hijos de Dios no dicen nunca que son castigados con dureza por Dios, sino que son disciplinados poniéndoles cada vez más y más cargas para que aprendan a dejar lo que es incorrecto. Como el padre, que el hijo hizo algo malo y le dice su mesada no la va a tener durante 2 meses. Eso va a ser muy duro, va a ir solamente con lo básico al colegio y él va a decir, pero no tengo dinero. Si el padre sostiene eso, el niño aprende, el joven aprende, tengo que ser obediente, porque si no me van a quitar la mesada. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando yo cometo un pecado, Dios retira y Dios comienza a darnos pequeños ajustes en nuestra vida hasta que nos corrige. Por eso es que entre más rebeldes somos, más conflictos tenemos en la vida, conflictos de angustia por nuestra culpa. Hago paréntesis, no confundamos las actividades disciplinarias que me forman de las actividades disciplinarias que me corrigen. Son diferentes. Por ejemplo, Dios siempre me va a poner pruebas, siempre. Usted siempre va a tener pruebas, aunque haga lo bueno. Porque cuando usted logra superar algo, Dios le va a poner otra escala a llegar. Y esa escala usted la tiene que pasar. Y cuando llega a esa escala, le va a poner otra mayor. Conforme va ese crecimiento, usted va a ir en esa forma. Eso exactamente es lo que Dios hace con nosotros. Pero si yo hago lo contrario y soy desobediente, entonces lo que hace es que me asevera las experiencias y yo me doy cuenta que tengo que corregirme. Muchos descalifican a los padres que exigen educación y se exceden en los castigos físicos. Y otros descalifican a ciertos padres que han tenido su método de educar, pero ellos son extremadamente alcahuetes. Entonces, no podemos juzgar al vecino, juzguemos nuestra propia familia, porque somos responsables de eso. Dios eso es lo que hace. Dios nunca se mete con el mundo va a sufrir su castigo si no lo hace. Ellos sí tienen castigo porque son reos, pero a los hijos de Dios, Dios simplemente los está disciplinando. Ahora, la otra palabra que está allí, y bueno, el tiempo no nos va a dar para verlas todas, vamos a quedar con 2 palabras más. Esta palabra es la palabra corrección. Esta palabra se usa mucho a la par de disciplina en Proverbios, se utiliza bastante y tiene que ver con las instrucciones para cambiar, pero son instrucciones con una voz fuerte. Es lo que llamamos nosotros regaño. ¿Okay? Eso es la corrección, esa es la idea en Proverbios. Cuando alguien corrige es un regaño, es hablarle fuerte con autoridad, con amor, con autoridad, con firmeza. No es un regaño grosero, es un regaño que establece los puntos, que se habla con mucha seriedad y que el joven o el niño entiende los límites y puede tomar una decisión. Si lo sigue haciendo o no lo sigue haciendo. Entonces, eso es el concepto de corrección en Proverbios. Y esa palabra se utiliza mucho en relación con la disciplina. La otra palabra es la palabra castigo. Y esta palabra sí tiene que ver con tunda, con golpe, con látigo. Y esa palabra se utiliza mucho en la Biblia y tiene ese sentido. Pero, si usted lo observa bien y busca las palabras castigo, regularmente están usadas solo para no creyentes. Y de hecho hay un pasaje que más adelante usted lo va a poder ver, pero vamos a verlo. Proverbios 22:15, si usted, vamos a ver si lo tengo por acá, ¿sí?
Este es un pasaje muy usado en relación a lo que es castigar. Y dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Y muchos han creído que eso se refiere a los hijos, pero incluso en español la diferencia es muy significativa. O sea, si usted lee Proverbios comienza capítulo 1, 2, 3, 4 y habla, hijo mío, yo también fui hijo de mi padre y de mi madre, yo fui delicado delante de mi madre. Viene hablando un padre con su hijo, pero aquí no usa el término hijo, usa el término muchacho. La primera forma hebrea en que se utiliza el término muchacho es sirviente. Y tenemos que ir al concepto de la Biblia de los sirvientes. Ellos tenían esclavos nacidos en la casa que iban criando. Cuando un esclavo hacía lo incorrecto, un sirviente hacía lo incorrecto, el padre tenía el derecho de matarlo, porque era su propiedad, no era considerado una persona. Proverbios, en su forma, y el sabio proverbista dice, mejor dele una tunda antes de matarlo. Por eso dice allí que la vara de la corrección aleja la necedad, porque más adelante dice que si no le pegan con vara, va a ir al Seol, librará su alma del Seol si le dan con vara. Pero se está refiriendo a un muchacho que no es hijo, y eso a veces la gente toma eso para aplicarlo a sus hijos, y puede buscarlo en la palabra de Dios. A veces se usa la palabra muchacho como hijo, y eso hay que verlo, pero cuando hablamos de Proverbios regularmente se refiere a un sirviente, a un jovencito que trabaja en casa, porque a los hijos se trata diferente. Hay una gran diferencia entre un hijo y una persona así. Ahora hay algo más, para ya concluir, hay algo más que más adelante vamos a ver, y es que la palabra vara que se utiliza aquí es la vara del cayado del pastor, hay otras palabras que se utilizan para otro tipo de instrumento, pero tiene la idea del pastor con las ovejas, tiene una vara. ¿Recuerdan el Salmo 23? Tu vara y tu cayado, ¿qué es lo que dice? Me infundirán aliento. No sé a cuántos un fajazo le infundió aliento, le infundió miedo, dolor o no sé qué, pero la vara de Dios produce aliento, porque es una instrucción muy firme y muy estable. Si vamos a lo que la Biblia dice y a lo que la Biblia enseña, Dios está hablando que la instrucción es cuando se mantienen firmes los parámetros y las consecuencias deben ser cumplidas. Es decir, nunca los padres llegan a socorrer a los hijos en medio de las consecuencias. Que eso sucede casi en todas las familias. Un hijo comete un error y ahí va el padre pagando todo por el error del hijo, o va el padre supliendo todas las necesidades del hijo. Eso no está bien, porque eso es un daño para el hijo. Dios nunca hace eso. Dios nos dice a nosotros que no pequemos. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? Mira que no peques más. Y al ciego le dijo, no peques más, no sea que venga otra cosa peor sobre ti. Esas son consecuencias. Él no está hablando, no lo está amenazando, lo está advirtiendo. Cuando yo soy desobediente a Dios, van a haber consecuencias en mi vida que Dios no me las va a quitar. Dios no me las va a borrar. Son consecuencias que están allí. Usted no puede eliminar su pasado, ni puede eliminar sus acciones. Por hechas, quedan allí para siempre. Por eso es que Dios nos disciplina antes que castigarnos. Y la Biblia dice que Jesús vino para que nosotros no fuéramos condenados, que es el castigo por el pecado. Entonces lo que está diciendo el Señor es que la instrucción que Él nos da es una instrucción de esa manera. Este estudio que ustedes tienen allí, que hay más palabras, y lo vamos a dejar aquí. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerlo por medio del WhatsApp. Usted me puede mandar yo voy a terminarles esta lección y se las voy a enviar como un videíto para aclarar ciertas dudas, que todavía falta bastante de esas hojas. Se las voy a enviar porque la otra semana continuamos con el capítulo siguiente, el capítulo 4 de la lección, y no queremos alargar mucho el estudio. La lección 4 tiene que ver con el perdón judicial repetido, pero esto tiene mucho que ver porque vamos a entender lo que es el perdón judicial repetido.
La disciplina de Dios, la forma en que Dios me disciplina o me castiga, si usamos el término como en Hebreos, tiene que ver precisamente con la instrucción. De hecho, en Hebreos, hermanos, el pasaje que yo les di a ustedes a leer, en ese pasaje de Hebreos 12, del 6 al 7, lo que se está diciendo es que la palabra castigo o azote que se utiliza acá, ¿verdad?, tiene que ver con ese entrenamiento, por eso se le llama azote. Como el muchacho que ya no quiere seguir corriendo, pero el instructor le dice, siga, usted tiene que hacerlo, se va. Usted tiene que terminar su tarea. Usted tiene que cumplir con su deber. Y el muchacho le duelen las piernas y está cansado, está agotado, pero él tiene que hacer el esfuerzo para salir adelante. Ese es el azote del que hace Hebreos 12. Es una fuerza que nos impulsa. Cuando usted y yo pecamos, cuando yo peco y yo no me arrepiento, comienzan a venir consecuencias a mi vida. Y esas consecuencias comienzan a presionar mi vida y mi corazón. La mayoría de las personas que son buenas personas no es tanto por la instrucción o por el castigo que recibieron, es por el aprendizaje que ellos pudieron aceptar de aquellas personas que le enseñaban bien o mal, de forma correcta o incorrecta. Fue la percepción, el apercibimiento de la enseñanza lo que hizo que pudiera cambiar su vida. Usted es lo que es gracias a que pudo aplicar y hacer ciertas cosas en su vida. Cristo quiere que así sea con su vida espiritual. Él quiere que usted se entregue en obediencia para que no sufra las consecuencias de la desobediencia. Si queremos instruir adecuadamente las iglesias y queremos instruir adecuadamente a los hijos, empezamos por la palabra de Dios. Usted le enseña a sus hijos con la palabra de Dios. Si un hijo se fue a buscar a los amigos y el padre se enoja y el padre le castiga, regularmente esos hijos se van con los amigos y pierden todo contacto con los padres. Pero si su padre lo sienta y con la palabra de Dios en la mano le dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que Dios quiere que tenga amigos cristianos que le guíen en su vida y lo hagan progresar, el joven va a pensar y el joven puede tomar una decisión. He visto la experiencia de cómo muchachos que estaban al borde de irse y no ser nada en esta vida, por medio de una simple palabra que está escrita en la Biblia, una simple palabra que dice que se fije en el camino y que se instruya bien, esos jóvenes cambiaron toda su vida. Es instruir adecuadamente a las personas. Y el Señor quiere hacer eso con usted y quiere hacer eso conmigo. Vayamos a la Biblia. Cada vez que hacemos algo malo, no tengamos miedo de que Dios me va a castigar. Busquemos su corrección para no volverlo a hacer, para no volver a pecar. Su perdón es inmenso. Y experimentar todos los días, cada vez que pecamos, que Él nos perdona, y experimentar cómo cambiamos y quitamos eso malo de nuestro corazón, de verdad que eso, como dicen, no tiene precio. Y usted va a experimentar eso. Así que le animo para que siga estudiando la palabra de Dios y para que siga creciendo en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar y con eso vamos a terminar. Señor, te doy gracias porque estuvimos este ratito y hemos aprendido algo más sobre la disciplina. Es un tema muy largo de tu palabra. Qué preciosa que es tu palabra. Nunca tiene fin, nunca acaba. Pero Señor, cada poquito que aprendemos y cada poquito que aplicamos a nuestra vida, eso, Señor, nos ayuda a ser mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores cristianos. Ayúdanos a sujetarnos a tu palabra y ayúdanos a crecer en tu palabra, para ser obedientes a ti, para instruir adecuadamente a otros, para instruirnos nosotros en obediencia. Te lo pedimos, Señor, y te quiero pedir por las personas que están luchando con algo en su vida, los que tienen un hábito que no han podido dejar, que puedan encontrar en la palabra de Dios esa salida, o que busquen a alguien que les pueda ayudar y darle los pasos concretos para salir. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por estar. Dios me los bendiga. Tengan muy buena tarde, noche.
y si van a cenar, pues que sea de mucha bendición. Dios me los bendiga, muchas gracias, bendiciones.